Hola chicos, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a dar 10 minutitos para que se incorporen los demás compañeros, ya que solo veo a Carlos, a Paula y a Julieta. Entonces, 10 minutitos para que se puedan incorporar sus compañeros. Gracias. Muchas gracias, usted, maestro.
Bien, pues vamos a ir dando inicio. Yo creo que ya fue un tiempo prudente para dar inicio a la clase. Carlos, ¿cómo te fue en Navidad? ¿Cómo te la pasaste? Eh, Maestra, buenas noches. No, bien, gracias al Ujú. Señor, muy bien. Aquí con la familia reunidos y bien. Presume que cenaste. ¿Qué cenaron? Ah, ¿qué cenamos? Hicimos carne en rollo, creo que hacemos casi cada año, Ujú. con una ensalada, una puré de papa que hizo mi hija y arroz verde y Ah, ya. muy bien, qué bueno. Estaba saliendo en la mañana en el noticiero una nota en donde ahora también ya se dice que se está implementando la violencia contra la mujer porque siempre en las cenas navideñas quienes preparan todo son las mujeres y que entonces eso influye mucho en el estrés y que hay que cambiar esa cuestión. ¿Cómo ves? ¿Cómo No, ves, Carlos? maestra, en esta casa no sucede así porque la carne en rollo la hice yo y mi hija Ah, hizo la muy otra bien, parte. muy bien, te felicito, Carlos. Bueno, maestra. Paula, ¿cómo te fue? Julieta, Maestra, buenas noches. buenas noches. Excelente, en familia, es lo importante. ¿Qué cenaron? Julieta, ¿cómo te fue? Ah, por ahí creo que tienes problemitas de conexión, Paula, Comimos, como que tarda en escucharse. Te eh, escucho. sí, sí es que estoy en el campo y la señal es un poquito. Ah, ok, bueno, pues vamos a continuar con Julieta en lo que Paula vuelve a tener conexión. Hola maestra, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. ¿Cómo te fue en Bien, Navidad? ¿Qué gracias hicieron? a ¿Qué Dios. cenaron? Pues pasamos en familia, gracias a Dios. Como siempre, pues son fechas que es importante estar reunidos en familia y aquí estuvimos en la casa. Qué bueno. Edison, ¿cómo te fue de fiestas navideñas? Recuerden que todavía nos falta Año Nuevo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches para Entonces, todos mis compañeros y compañeras conectados. No, excelente. Yo casualmente vivo solo, pero ujú, anoche me reuní con mi grupo de la fe. Siempre nos ujú, reunimos 150 y muchísimo. cerramos con un culto Ujú. y cenamos un delicioso arroz paisa. Muy delicioso, por cierto, estaba. Ah, muy bien, qué bueno. Entonces, ¿no acostumbras a pasar esa fecha en familia, Edison? Em, Pues la verdad, yo vivo solo, yo vivo en el Ujú. campo, me reúno con mis hijas los domingos, pero en fechas como esta no, siempre me dejan solito. Ah, muy bien. Lo importante es que la pasaste con tus amigos de ahí del grupo. Sí, Muy bien, Edison. excelente. Gustavo, ¿cómo te fue de fiesta decembrina? Maestra, buenas tardes, buenas ¿Qué noches. cenaron? Buenas Maestra, noches. bien. Pues bien, estuvimos aquí reunidos en mi casa, en familia. Aquí se hace, ¿qué se hizo? Pues dijo el compañero Carlos, carne en rollo y se hizo pues entre toda la familia se reunió, se hizo especie como un asado y estuvimos aquí departiendo en familia. Sí, señora, gracias a Dios todos, pues todos alentaditos, que es lo importante. ¿Es como Y lo más común de allá la carne en rollo? sí, es común, o sea, es como una cuestión como tradicional, ¿no? Aquí carne en rollo es como para estas ¿Y qué fiestas, para tipo de esta carne es? época del año se utiliza bastante. Sí, señora. Y ¿Qué pues tipo de ellos, carne es? ¿De res, de puerco?
De pescado. Esa lleva carne de res, carne de puerco Ah, y de pollo. es como una combinación. Ah, mira, Sí, súper bien. se muele, se hace un preparativo ahí, se adoba y se le hace todo. ¿Listo? Eso es Muy bien, Gustavo. tema de Muchas familia. Y, gracias. Qué bueno que la hayas pasado bien. bueno, me alegra, maestra. Ojalá que usted también haya pasado lo mismo. Sí, yo también aquí, pues mi familia es pequeña, nada más mi esposo y mi bebé. Y aquí estuvimos también en casa, nosotros cenamos pierna y, y sopa fría, ensalada de manzana, que es muy común acá en México. No sé si han visto memes, que en esta fecha de diciembre, Año Nuevo, hacen litros y litros y uno ahí come demasiado de esa ensalada y se empacha. Entonces Ah, eso fue acá, acá también se acompaña lo con que lo mismo. cenamos. Aquí se le llama ensalada agridulce. Sí, Se le echa verdura y se le echa manzana ajá, y otros preparativos. Pues la verdad no la sé ajá. preparar, pero pues en la casa sí la hace. Y muy rico, agradable, Muy bien, Gustavo. me agrada mucho que haya pasado bueno. ¿Listo? Gracias. Bueno, Dayani, ¿cómo te la pasaste? José Giovanni, Licenciada, buenas noches. No, pues muy bien, licenciada, buenas gracias a Dios. noches. Cuéntanos, La ¿qué pasamos muy cenaron? bien en familia, cenamos rollo también. Acá en Colombia es muy habitual el rollo, Muy bien. Pues cuando con vayamos con el ensalada. doctor Carlos nos van a invitar para probarlos. Claro, invitados, claro que sí. No, la pasamos rico en familia, chévere, bien chévere. Estuvimos como hasta Cuando fui las 3 para de la allá, mañana por ahí. casi en todas las comidas echaban como plátano frito, ¿no? Como Pues, arroz. pues licenciada, acá se ve mucho el arroz verde para estas épocas, es el arroz Ajá, verde. ajá. Y la carne en rollo, ensalada dulce, el arroz verde y el rollo. Plátano, pues no, mire que no, esa vez no usamos plátano, no consumimos plátano, pero bien. Qué bueno, me da mucho gusto, Giovanni. Gracias por compartir. Claro que sí, licenciada, Gigi, con mucho gusto. gracias, gracias. ¿Quién me falta? Aquí me aparece un usuario, Gigi León, pero creo que ya por ahí nos dejó. Y pues bueno, creo que no me hace falta nadie. Licenciada, buenas noches con Eh, Dayania Mezquita. Hola, Dayani. ¿Cómo te ¿Cómo fue? está? Muy bien, Excelente, gracias a Dios. licenciada. También aquí disfrutando, como dijo el compañero, de la carne en rollo, del pavo, Se me hace que todos del, cenaron ustedes juntos. sí, del pavo y de la natilla y de los buñuelos y nosotros Ándale, qué hacemos rico buñuelo. nochebuena y muy rico en familia, con mi mamá, mi hermano y mi esposito. Qué Sí, señora. bueno, me da mucho gusto, Dayani. Muchas Mari, gracias. Mari, que es de México. ¿Qué cenaste, Mari? ¿Cómo te fue Navidad? Hola, voy llegando todavía, no llego a casa, andaba Todavía todavía en de la party, fiesta, dice Mari. andaba yo de party todavía, este, ¿Qué cenaste, Mari? ¿Qué cenaron? justo. Fuimos a cenar ¿qué se llama un lugar? El centro turístico se llama Muy bien. ¿Y qué cenaron? ¿Qué cenaron ahí en el centro turístico? Creo que se le fue la conexión a Mari. Bueno, pues ya después que nos platique cómo le fue. Y pues me da mucho gusto, chicos, que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado en compañía de sus familias. Y pues bueno, yo sé que ahorita sería temporada de que estuvieran descansando en vacaciones, pero como son muy estudiosos, pues aquí estamos dándole para que no se atrasen y para que puedan concluir en tiempo y forma. Ya cada vez están más cerca de concluir. Espero que eso les genere mucha emoción y pues vamos a dar inicio a la clase. Edison, por ahí recibí tu trabajo. Muchas gracias. ¿Quién más me lo mandó? Maestra, yo también envié el mío, Ah, el de
Si ¿Sí, se me verdad? hace, Ajá, iba a decir se lo envié Carlos. por el WhatsApp. Ujú. Me lo mandó también Dana Camila, Carlos, Edison. ¿Y si eligieron a su delincuente en serie? Cuéntame, Edison. Licenciada, sí, inclusive he estudiado como tres psicópatas, Ajá. entre ellos el de Garavito y la sombra de Garavito, que se titula Órale, ¿a poco hay una sombra de Garabito? sí, el monstruo de los cañuzales. Ese sería como la apología. ¿Y Y ese también es de allá de también, Colombia? sí, y hay otro que se titula El monstruo de los Andes, que ese se volvió internacional, no solamente delinquió haciendo aquí delitos, sino también en otros países también, de aquí de Colombia. ¿Y cuál de esos tres te llamó más la atención o de cuál de esos tres aprendes más? Pues me enfoqué Pues de más los tres, como me en imagino yo. sí, los tres tienen como mucha relación uno con otro, porque digamos, Ujú, vincula el narcisismo, la manipulación y las ujú. tácticas como para despistar a los detectives, a los investigadores. Tienen como mucha similitud los tres. ¿Y la sombra de Garabito? Era De ese un sí me puedes como, decir. sí, el monstruo de los cañuzales, pues ese me impactó bastante porque fue el mismo Garavito que cooperó con la justicia para poder como detenerlo, ¿sí? Porque como usaban la misma estrategia, entonces Garavito apoyó mucho a las autoridades para que se diera la captura del Sí. monstruo de los cañuzales. Ujú. Entonces de antemano hasta escribieron un libro, se titula La sombra de Garavito. La Y sombra fue de, órale, qué interesante, me voy. un estudio que hicieron bastante como complejo porque lo reunieron a los dos, ¿sí? Ujú. Incluso el periodista ganó un premio por mejor periodista y escribió el libro. Excelente, me voy a documentar En de... este momento no recuerdo el nombre del escritor periodista, él se llama Kevin, pero no recuerdo como el apellido como tal. Muy bien, muchas gracias, Edison, por tu aportación. El día de hoy yo aprendo algo, que es que me mencionas la sombra de Garabito, me voy a documentar y voy a empezar a leer sobre ese delincuente serial. Am, Gustavo, Carlos Alonso, ¿sí elegiste tu delincuente en serie? Creo que esa nos fue Carlos. Pero ahorita que estoy leyendo el de Dana, ya vi que también eligió el suyo. Adelante, Dana, ¿qué nos puedes compartir? Hola maestra, buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Bueno, Qué bueno. maestra, yo traté como de buscar un delincuente un poquito más lejano a los que me imagino que escogieron mis compañeros, o bueno, no sé. Yo escogí el caso de John Jairo Moreno Torres aquí en Colombia. Ajá. Es el caso sobre una persona que nació en 1979, que vivía en la ciudad de Bogotá y pues básicamente a él lo que lo afectó en el desarrollo de la conducta punitiva que fue incrementando a medida que fue creciendo fue la Un violencia accidente, que... ¿no? Unas quemaduras. Sí, y también violencia intrafamiliar. Las quemaduras fueron a causa ¿Y ese de por qué es que violencia. ella? ¿Se ¿Cómo? acuerda que había dos factores? Ujú.
Ese de violencia, ¿dentro de cuál entraría? Violencia intrafamiliar. Sí, pero ya Esto, ves que hablábamos de endógenos y exógenos. exacto, eso es un exógeno. Así es. Fue su entorno el que Es, influyó. sí, yo traté de hacer como un análisis y hacer como dependiendo también de los factores que tú pusiste. Entonces, en este caso entraría como un exógeno porque fue a partir de acciones que hicieron las personas que del núcleo familiar principal de él. Entonces, él fue víctima de maltrato intrafamiliar, fue severo desde antes de los 13 años y a raíz de eso, pues él decidió irse de su casa a los 3, a una edad muy temprana, por esa misma razón. Y pues todo ese tipo de experiencias que él vivió, pues le dieron pie para crear demasiados traumas psicológicos. Entonces, por esa misma razón, él salió, se retiró del colegio y inició una pandilla él mismo, Ujú. donde pues se encargaba de asesinar personas por encargo. A él le imputaron solamente 4 cargos de homicidio, pero O sea, ya pues se convirtió en sicario, sí, se convirtió en sicario. Vivía en una zona también bastante complicada de Bogotá, donde había extrema pobreza y eso donde también. expliqué, ¿sabes qué me van a agregar a su ensayo? Por ejemplo, ahí en donde me manifiestas ya que es un factor exógeno. Y ya ves que dentro de esos factores se subdividen algunos, entonces ahí entraría también el tema, aparte de lo que es violencia familiar, los ambientales, ya ves que dividimos en sociales, culturales, en los Ujú. ambientales, donde tú refieres que fue a través de una pandilla, en donde pues vivía en un barrio complicado y adoptó pues esas conductas de ahí mismo. Sí, de pronto no lo creo, esto lo traté como tú dijiste más que todo, yo traté de hacerlo más que todo a modo de ensayo, como Ujú. puse varios temitas importantes dentro de mi ensayo, como que traté de hablar también de, de todas las múltiples formas de violencia estructural que hay en el país, pues que llevan mucho tiempo, eso lo puse en la introducción, basado en el contexto colombiano y ahí también abajo después del relato que les estoy comentando, que se dio pues a través de la desvinculación temprana que él tuvo, pues haber tenido que verse sometido a tratar porque muchas veces también lo hacen por el tema económico, yo lo Claro. puse más abajo, pues que él vivía pues en localidades en Fontibón, Kennedy, que para en 1990 pues eran barrios en Bogotá, la capital de Colombia, bastante complicados, donde se veían altos rangos de violencia y pues muchos grupos criminales, o sea, al punto de que un niño de 13 años podía crear una pandilla que ahora no es que no puedan, ¿no? Porque también se ve, pero, No, antes se veía menos este tipo de conductas, ajá, ahorita ya ha aumentado la incidencia delictiva en cuanto a conductas tipificadas en la ley penal como delitos por adolescentes. ¿Por qué ha influido ahorita en la actualidad? Pues por el tema de justicia penal para adolescentes, que es un sistema pues reeducativo, en donde pues sí, no les dan las mismas, de hecho no les dan penalidades, la medida más máxima es de internamiento y eso ni en secuestro ni en homicidio las impone el juez. En ese sí, entonces, en 1979 me parece, ajá, eso fue cuando él eh, nació, él inició la pandilla en los ajá, 90, cuando él se convierte en sicario, ¿qué edad tenía? 13. Y ahí ya se le podía imputar algún tipo de No, responsabilidad penal. no. Aquí en Colombia se pueden imputar a los menores de edad normalmente a partir de los 14 años. Ellos van a centros de básico como de reinserción social, como funcionan las cárceles, pero acá son ay, se me escapa el nombre, de no sé cómo es que le dicen allá.
pero acá son correccionales, Centro de acá se les dicen internamiento para correccionales. adolescentes. Ajá, entonces ellos Ya. pagan una parte dependiendo qué tan grave sea el delito, cumplen los 18 años en la correccional y inician a pagar después también los delitos en cárcel normal, pero a partir de los O sea que no 14 se años. les juzga conforme a la edad en que cometieron el hecho. Sí, o sea, a ver, si él tenía 13 años y por ejemplo él hubiera sido capturado a esa misma edad a los 13 años, era una persona que era básicamente se considera aquí en Colombia inimputable por el rango de edad que tiene, ¿no? Porque se considera que no tiene como em, la capacidad para poder interpretar Ah, lo que está comprendo. haciendo, pero a partir de los 14 años ya se vuelven personas legalmente capaces. Y cumplen Entonces la penalidad van del delito generalmente allá. a correccionales y luego a la cárcel. Mm. Interesante, Así. fíjate que entonces allá me imagino que no debe de estar tan alta la incidencia delictiva en cuanto a adolescentes, porque acá en México, si ellos, por ejemplo, cumplen la mayoría de edad, el día de mañana, o sea, si son las 11:59 y cometen el hecho, se les juzga con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es De hecho, decir, aquí también, doctora, sino que no van como tal a la cárcel primero, o sea, como te digo, si tuviera 13, 14 años, primero iría a un centro correccional. Entonces, ajá, primero iría a la correccional y luego ya entraría cuando cumpla la mayoría de edad, o sea, como que pagan doble condena básicamente, ajá. Ajá, esa es la dependiendo el diferencia, que delito. acá no. Acá, aunque les falte un minuto para cumplir la mayoría de edad, si cometen el hecho, se les juzga como adolescente. Y no es de que Ujú. después, cuando cumplan los 18 ya se les juzgue como adultos, sino se le tiene que respetar la edad que tenía. Entonces, pues acá si les falta 10 minutos para cumplir los 18 años y cometen un hecho delictivo, pues hasta suerte, ¿no? Porque no se les va a juzgar como Ujú. tema de adultos, a diferencia de allá. Eso me parece Pues depende interesante. también el delito, maestra, porque, pues, por ejemplo, a él solamente le imputaron cuatro cargos de homicidio en primer grado, pero la mayoría de gente y por las cosas que él contaba, se promediaba que hubieran sido entre 10 y 20 personas mínimo. Entonces también hay como una parte de la ley que los cobija por el rango de edad, pero pues él ya o sea, él inició a los 13 años, pero él cayó a la cárcel muy ya grande. Ujú, Entonces, bueno, yo ahí también puse otro parágrafo que es desde la perspectiva de los factores criminológicos internos, que ujú. pues también cuando los niños viven como una exposición constante a la violencia, te lo voy a leer tal cual está ahí, desde la infancia influyó en la normalización del uso de la fuerza como forma de resolución de conflictos. Entonces, ¿a qué me refería yo con esto? Que cuando en lo que hablábamos en la clase pasada, cuando desde el núcleo familiar los niños notan que como que la violencia está normalizada, piensan que esa es la forma en la que todo el mundo está dispuesto a enfrentarse a la vida. Entonces, matar por tener plata no está mal, eh, robar por conseguir algo tampoco está mal, porque son como los ambientes en los que ellos se han criado y han ido creciendo. Entonces, para ellos es normal, no está como esa gravedad de, por ejemplo, en un niño que crece en una familia un poco menos disfuncional y se le enseñan valores desde pequeño, como que no puedes coger eso porque eso no es tuyo, pero si un niño creciendo, los papás robando, mi papá mata, mi mamá me quema. De hecho, hay muchas personas que no llegan a cometer, por ejemplo, hoy conocí un caso de un chico que su padre lo golpeaba demasiado cuando estaba pequeño, pues porque era su forma de corregir, ¿no? Como dicen muchas personas, a la antigua. Y mató a un niño a golpes, eh, tuvo un bebé y lo mató a golpes en un arranque de ira porque esa es la forma correcta que él conocía pues, para disciplinar al menor, o porque esa era la forma en la que lo habían criado. Entonces, en uno de los golpes que le dio, el niño le dio un golpe muy fuerte en la cabeza, entonces le dio bueno,
no, médicamente no recuerdo cómo era, pero básicamente el niño tuvo un derrame de golpe y se murió. Entonces, todas esas cosas influyen demasiado. Entonces ahí yo puse pues que todas esas condiciones facilitaron la consolidación de los rangos que él pueda tener en torno a la impulsividad, no desarrollan empatía hacia las demás personas, buscan el control todo el tiempo, eh, y sin que ello implique necesariamente la existencia de una patología mental. Entonces, por eso Claro, decía yo que era un exógeno, porque él no nació mal, simplemente las circunstancias de la vida y el entorno en el que él creció lo llevaron a a sentir que tener esa era la tipo de forma de ser conductas. independiente. Como el niño del campo normaliza trabajar desde los 7 años, eh, Ujú. el niño de la ciudad, si crece viendo matar, normaliza matar desde la misma edad. Sí, claro. Ujú. Entonces, bueno, yo hablé ahí un poco también de las conductas violentas que él tenía, pues que se manifestó en varios homicidios, que no utilizaba solo armas de fuego, sino que también mataba con machetes, armas blancas, mejor dicho, con lo que encontrara. Y pues y ya lo que te contaba, el análisis de las necesidades criminológicas permiten difundir aún más en la comprensión de ese caso, porque al haber él iniciado como su vida criminal tan a temprana edad, y bueno, él es uno de las tantas personas que han iniciado. Hay niños que inician desde los 7, 8 años, que me parece increíble, pero muchas veces también es por problemas, la mayoría de las veces, porque la mayoría de los casos que vi, casi todos los niños tenían como esa conexión de que habían sufrido violencia intrafamiliar o que se habían criado en las calles. Entonces, la ausencia del control social también, yo lo puse ahí, que crea y genera como una intervención temprana. Entonces, ahí y en conclusión puse que pues que en el análisis criminológico de John Jairo Moreno Torres permite reafirmar que la criminalidad extrema no puede explicarse a partir de una única causa ni entenderse como una desviación individual aislada. Es decir, que no podemos decir como que no, él decidió salir a matar así porque sí, y volverse delincuente y crear una pandilla a los 13 años porque un día se levantó y dijo, ya, yo no quiero estar, sí, porque no son niños que un niño normal no puede tener ese pensamiento. Y no quiere decir que él sea normal, simplemente que todos los factores exógenos que se le acumularon en su tan temprana edad eh, influyeron Claro. en toda la conducta violenta y delictiva que él fue desarrollando a medida que fue creciendo y así fue hasta el día que literalmente cayó a la cárcel. Entonces también puse pues que desde una perspectiva preventiva, el estudio de ese tipo de trayectorias criminales constituye una herramienta fundamental para identificar señales tempranas de riesgo y diseñar intervenciones integrales que permitan reducir la probabilidad de conductas delictivas graves. ¿Te acuerdas que la clase pasada tocábamos el tema sobre la importancia de que los gobiernos crearan como ese tipo de Claro, ambientes la donde, prevención. donde los niños pudieran encontrar un refugio? Entonces, por más de que a veces hay muchas entidades que sin ánimo de lucro crean y empiezan a intervenir en muchos proyectos sociales para ayudar y todo, eh, también es necesario como que el sistema jurídico y legal y todo el aparato cree herramientas que los niños puedan decir, me siento mal, voy a ir a tal parte porque allá me van a ayudar. Y Sí, generalmente eso no claro. pasa. Entonces ahí puse pues la importancia de eso y pues que en ese sentido no se limita a explicar el delito consumado, sino que orienta la formulación de estrategias sociales, educativas y comunitarias destinadas a evitar su reproducción. Entonces, Sí, claro, porque básicamente en ahorita también estos, el punto de vista, el que yo les comentaba y que quiero que vaya en su ensayo, no quiero que vaya enfocado respecto a la penalidad o en materia penal, sino desde el enfoque y punto de vista, perdón, filosófico. Si me explico, o sea, darles enfoque de es culpable, ya está. que cometió tal hecho, hizo esto, entonces se merece tantos años. No, hay que darle el enfoque
desde el tema hasta vamos a llamarle así, desde justificar el tipo de conducta que realizó. Sí, de ¿Sale? hecho yo ahí lo puse que dice, en este caso demuestra que la conducta delictiva es el resultado de un proceso acumulativo en el que confluyen factores individuales y sociales. Analizar únicamente el acto criminal final sin considerar el contexto lo procede o lo reduce a la posibilidad de no comprender el fenómeno y limita la efectividad de las respuestas institucionales. Entonces sí, de pronto sería como también bueno lo que tú dices, como hacer un análisis un poquito más desde la parte psicológica y ya quedarían muy bien estructurados. No sé los ensayos de mis compañeros, pero siento que le daría como un plus. Muy bien. Muchas gracias, Dana, por tu aportación. Gracias, Excelente. maestra. Felicidades. Gracias. Edison, me voy a regresar tantito contigo referente a lo que me comentaste que tú buscaste tres delincuentes en serie. No lo voy a llamar a asesino porque asesino pues es privar de la vida a otra persona, sino podemos elegir algún otro tipo de delito. Dentro de estos tres delincuentes que tú analizaste, ¿pudiste percatarte sobre los factores criminógenos que presentaban? Por ejemplo, como le preguntaba a Dana, si son exógenos, endógenos, qué fue lo que influyó. De alguno de ellos que me puedas compartir, Edison. No, no necesariamente tiene que ser de los tres. Licenciada, yo encontré algo particular que, pues en los tres influyen, por una parte, factores endógenos y Ujú, también tienen que ver mucho los factores exógenos, ¿sí? O ujú, sea, en conclusión, a mi punto de vista, yo pude determinar que es como esa parte endógena es como la carga. ujú, Y la parte exógena del ambiente, la sociedad, es como el gatillo, es como el detonante que crea esas reacciones en en ese tipo de personas. Sí, ujú, porque digamos me centré también en hay una glándula, no, perdón, una amígdala central que es ujú. la que influye en que el individuo en la niñez pueda alcanzar la empatía, ¿sí? Que pueda sentir lo que su semejante a su alrededor, o sea, que él se pueda reflejar en la sociedad, Que ¿sí? fue lo que no desarrolló Garavito. Él no tenía esa Sí, o sea, capacidad de la empatía. amígdala, la amígdala dentro del cerebro humano. Ujú, Entonces, no les permite comunicar como el miedo, ¿sí? O sea, en el momento de que un niño, digamos, es como castigado, ¿sí? Él no, él no va a hacer caso a sus padres porque él no ha desarrollado esa capacidad de comunicar, de percibir el miedo. claro. Entonces, esa amígdala es la responsable de que el ser humano como tal asimile la empatía con el entorno, o sea, con los semejantes que lo rodean. Sería por esa Muchas parte que gracias, yo... Edison, por tu aportación. Ahora vamos con María Jesús. Hola, Miss, buenas noches. Buenas noches. Yo no entré a la clase pasada, pero estoy escuchando de lo que se está tratando la clase. Ok, Y, mira, ajá, vamos a abordar la materia de filosofía y ética del derecho. Yo sí, les había comentado que la forma de evaluar va a ser a través de un ensayo. Ustedes ujú, van a elegir un delincuente serial para que a través de la filosofía puedas determinar cuáles son esos factores que influyeron en su comportamiento. También ujú, dejé otra actividad referente a una opinión personal si el delincuente nace o se hace. Esas son sí, algunas de las actividades que llevamos y sí necesitaría que me las pudieras mandar, yo creo que de aquí al lunes sí, para sí. que te puedas poner al corriente y que con ello podamos ir avanzando.
Sí. ¿La clase pasada la subió para que yo la pueda? Sí, ya está en el canal de YouTube. Vale, muchas gracias. Sí, estaba escuchando y mientras escuchaba estaba yo buscando información y Ujú. encontré la del asesino serial de Toluca, el monstruo de Toluca. Supongo que usted también tiene conocimiento de ese tema, ¿verdad? ¿De El, qué se mo- trata? Cuéntanos. el asesino serial de Toluca. Bueno, Ujú. él confiesa más crímenes, pero los que le pudieron comprobar fueron como 20. Ajá. Especialmente él atacaba a mujeres jóvenes. Él Ujú. era misógeno, tenía un comportamiento criminal terrible, una personalidad antisocial, endógena, de lo que están hablando ustedes, y ¿Y una, cómo- y una frustración emocional acumulada, que es el endógeno. ¿Y cuál era esa frustración que él tenía? ¿Qué Es originó esa frustración? Desarrolló una conducta homicida serial, fue especialmente por daños psicológicos. Él, por ejemplo, tenía una peligrosidad extrema, nula posibilidad de reinserción social. Entonces, justo le digo que estaba buscando, y entonces busqué qué sucede en el cerebro de esa persona, por ejemplo. y, Ajá. y visto desde un enfoque neuropsicológico y criminológico, Ujú. pues dice que hay una alteración en la corteza prefrontal. La función normal, la corteza prefrontal te sirve para controlar impulsos, la toma de decisiones, la empatía, Ujú. el juicio moral, Y que es lo que estaba articular. hablando, de la amígdala cerebral, lo que estaba comentando el compañero. Los asesinos seriales carecen de corteza prefrontal. Incluso si se les hace una tomografía, se puede ver en donde en esa parte no hay neuronas. Existen unas neuronas espejo que, por ejemplo, en una persona que goza de una salud mental óptima, cuando tú tienes una situación, un problema y estás llorando, la persona pues tiene empatía por ti y llora contigo, ¿no? Puede ser que, Ah. pero la persona que no hace ese tipo de cosas, por ejemplo, y que no muestra emociones, incluso hay asesinos seriales que ni siquiera parpadean cuando les están haciendo la entrevista, ¿no? Entonces, eso se debe a eso, a la falta de neuronas espejos en la corteza prefrontal. Entonces, digo, a mí me fascina esa parte del enfoque neuropsicológico. ¿Qué es lo que sucede exactamente en el cerebro? ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a hacer eso? ¿Por qué lo hizo? Porque pues las personas normales pues no matamos. Ellos, ¿por qué sí? ¿Cuál es la diferencia que existe entre ellos que sí se atreven a hacer eso o que no muestran ninguna emoción? No, ni siquiera algunos se ríen. No sé si ha visto, a mí me gusta ver mucho las series de... Hay un doctor que incluso tiene un podcast de temas médico forense. Incluso te Ujú. habla El doctor de... Olivares. ¿Eh? El doctor Olivares. Exacto, él hace ese análisis. Entonces sí me llama mucho la atención esa parte porque digo yo, ¿qué lo llevó a hacer eso? ¿Por qué se comportó? Entonces, esta personita del que estamos hablando del monstruo, él, por ejemplo, no tenía miedo, no tenía culpa, no tenía empatía, no reconocía el sufrimiento de las personas y tenía una respuesta emocional disminuida. Insensibilidad al dolor de las personas con las que a las que privó de la de la vida. Entonces, se lo voy a preparar para enviárselo completo y se lo hago llegar al WhatsApp, dice usted. Sí, por favor. Y, aparte de eso, dijo, bueno, yo no escuché cuánto era, es Son mínimo 5 cuartillas. 5 cuartillas, ¿ok? Bien. Ajá, ahí lo mandé, de hecho, al grupo de Ah, tercera ok, generación. ok. Mandé estos lineamientos para el ensayo. Entonces, me lo mandas a mi WhatsApp y preparas también tu opinión personal basada en lo que ahorita me estás comentando. Si el Ajá. delincuente nace, o sea, esa es tu opinión personal mediante la cual vas a trabajar.
Y también me lo vas a enviar, por favor, Mari. Sí, claro que sí. También quiero complementar un poquito esto. También hay una situación neuroquímica implicada en el tema de los asesinos seriales, que por eso dice que hay la serotonina es una hormona que nos sirve para regular el sueño en los adultos. En los niños es lo que permite el crecimiento. Cuando ellos duermen, ellos crecen. Entonces, está también asociada con la impulsividad, la agresión y la conducta antisocial. Entonces, yo le mando toda esta parte que encontré y se lo hago llegar a la brevedad. Muchas gracias, María. Excelente aportación. Felicidades. Gracias. ¿Alguien más que quiera aportar referente a su trabajo o a la actividad que dejé? No sé. Maestra, yo lo que iba a decir es que cuando estaba hablando Ana Camila, de que aquí en Colombia, igual que en México, a los menores de edad pues se juzgan con leyes Alexa, ¿qué hora es? menos graves. Dayani tiene abierto el A micrófono. ver, permítame tantito que por ahí, ¿quién tiene? Ajá, ¿quién lo tiene? Creo que ya lo Debido, silenciaron. Adelante, sí, Carlos. que no, que debido a al último asesinato de un político aquí en Colombia por parte de un menor de edad, a nivel del Congreso y a nivel político, algunos quieren como hacerle ajustes a la ley para que a los menores de edad que cometan asesinatos les sean juzgados como mayores de edad, como lo hacen en Estados Unidos o en el Reino Unido. Era lo que yo iba a decir. En cuanto a mi trabajo, yo, esta parte de hacer la investigación de un asesino serial, la verdad no lo he hecho todavía, maestro. Yo se lo hago este fin de semana. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, sí entiendo, que más bien los niños, niñas, adolescentes que incurren en algún tipo de delitos, pues son factores exógenos, o sea, que ellos van adquiriendo conforme a la educación que se les va dando su padre, madre o tutor, pero también es cierto que ahorita en la actualidad están siendo contratados por la delincuencia organizada. ¿Para qué? Pues porque ellos precisamente adolecen de esa madurez emocional y no tienen la capacidad para comprender el hecho que ellos están realizando. Entonces, por eso, al menos en México, ha aumentado mucho la incidencia delictiva en cuanto a los delitos de alto impacto cometidos por adolescentes. ¿Por qué? Porque pues ellos ya saben que no pueden ser juzgados con la ley para adolescentes. Entonces, sí, yo también, yo le decía a mi jefe cuando estaba ahí en adolescentes que yo trabajaría en una reforma para que puedan ser juzgados con un poquito más de mano dura o algo más similar al tema de la justicia penal para adultos. ¿Por qué? Porque solamente así, ahorita, en la actualidad, pues va a volver a disminuir lo que es la incidencia delictiva y ¿por qué no? Algunos chicos sí tienen esa madurez o hasta los niños, ¿no? Ya cuando les llamamos la atención o cuando les hablamos más fuerte, ya saben que la cosa va en serio. Entonces, sí, sí, tampoco hay que tratarlos como tontos o como que no comprenden absolutamente nada. Entonces, sí creo yo que le pensarían un poquito más en prestarse para desarrollar algún tipo de conducta delictiva cuando las penalidades ya sean un poquito más severas. Muchas gracias por tu aportación, Carlos, y hay que echarle ganas para el trabajo del delincuente serial. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos referente a su trabajo de investigación del delincuente serial? Mire que han dado muy buenos puntos de vista, ya ustedes también se ampliaron un poquito más el panorama. Ahora ya no estamos hablando desde el enfoque del derecho penal, sino desde un enfoque filosófico de prevención y de tratar de comprender las conductas humanas desde las diferentes ramas del derecho, desde el tema médico, filosófico, ontológico y algunas otras ramas que vamos a ver más adelante. ¿Quién más quiere compartir sobre el avance de su trabajo de investigación?
Tampoco quieran participar todos al mismo tiempo, ¿eh? ¿Quién me falta? Por ahí hay varios que me faltan. Maestra, buenas noches con Julieta. Buenas noches, Julieta. Maestra, yo quiero una vez más decirte que te pedí un poco de espera, primera vez de pronto que lo hago Sí, también. Julieta, tú no te Vale, preocupes, comprendo tu situación médica y me has ah, informado también con anticipación. vale, Entonces, entonces, no, perdóname por no participar, me muero de ganas porque tú sabes que yo no puedo callar, pero hoy me veo obligada a hacerlo, pero estoy atenta. Muchas pues, gracias. Julieta, gracias. Bien, pues si nadie más quiere compartirnos sobre su trabajo de investigación, recuerden que, a excepción de Julieta, a mí me gusta mucho que participen y evidentemente las voy a tomar en cuenta. Entonces, vamos a continuar Maestra, con... disculpe, maestra, buenas noches. Maestra, mi trabajo de investigación sobre el criminal, o llamémoslo bueno, en serie, yo la estoy haciendo sobre un señor que llama Daniel Camargo Barbosa, que Ujú. cometió crímenes en Colombia y pasó a Ecuador. También cometió los mismos crímenes, fueron de abuso sexual en mujeres y niños, y pues aberrantes situaciones que se presentaron con este señor, ¿no? Eh, ¿Y pudiste este, identificar cuáles son esos factores que influyeron en este abuso de carácter sexual? De qué factores influyeron para que él los cometiera? pues la verdad lo que he llegado es que fue una persona que tuvo una crianza muy difícil, ¿sí? De pequeño no tuvo cariño, creo que por lo que veo no se crió con el papá ni con la mamá, con algunos familiares y lo Ujú. trataban muy mal desde pequeño. Y lo fueron como llevando al abandono, no se crió en un ambiente sano, fue forzado a Ajá. trabajar y no he podido descubrir, pero estoy en ello, si él tuvo algún tipo de abuso sexual antes, porque sí fue maltratado, sí fue, pero hasta donde lo he podido averiguar, pues no fue abusado y para que hubiera tomado esa conducta, ¿no? Él, todas las muertes, la mayoría, por decir algo, fue una persona que sufría y los estrangulaba, era por ahorcamiento que mataba a las personas. Y luego como una cuestión, él iba y las arrojaba al río, no a las orillas, sino todas fueron arrojadas a un río. eh, ¿Al para mismo ritmo o en diferente? No, en diferentes porque él recorrió Varios varias lugares. regiones, tanto colombianas como ecuatorianas. Y lo que me causó curiosidad es que él empezó en Colombia y se sintió perseguido, pasó al Ecuador, hizo una serie de asesinatos allá y se vino, pero no quedó en frontera con Ecuador, sino en fronteras con Venezuela. Y están investigando si él también tuvo algo que ver con algunas muertes similares en Venezuela. ¿Sí? Todavía no se ha descubierto. Lo cierto fue que nunca pudo pagar la condena porque fue asesinado por los reclusos digamos, en una cuestión, porque él fue muchas veces detenido, pero no le podían comprobar, lo soltaban, él reincidía y no, ¿qué miro yo aquí? Como la falencia que tuvo la justicia en hacerle un seguimiento apropiado al caso, Ujú. ¿no? Y que después de fallecido, pues se mira que él nunca pagó una condena, él simplemente por, entró a la cárcel por una aparente, pero nunca fue juzgado y decir usted estaba condenado a X tiempo por X o Y. No, simplemente lo Estaba juzgaron, en investigación, prisión preventiva. lo incriminaron y fue llevado a la cárcel. Y en una de esas detenciones, pues los compañeros de celda o los reos que estaban en la cárcel lo asesinaron también. ¿Sí? Entonces, es como la inquietud que me queda. Nunca fue juzgado, pero sí veo una falencia, porque no sé si fue
o es falta de cooperación internacional entre la justicia, por eso no se sabe si él tiene, hay alguna relación de algunos fallecimientos de similar manera en Venezuela, ya que él estuvo en Cúcuta, que es Ujú. es fronterizo, y, pero no se sabe porque no hay cooperación o no hubo en su momento cooperación entre los países, pues para juzgar, oiga, mire, aquí me pasó esto, tenemos unas muertes similares, pues a usted le está pasando en Cúcuta, sí, y nosotros aquí en Venezuela, luego, a usted les pasó en Nariño, y luego aquí en Ecuador, que son las partes como fronterizas, no lo hubo. Me parece que fue una falencia grande de la justicia, tanto colombiana como, digamos, Ecuador, porque fue donde se comprobó que él sí lo hizo. En Ecuador sí lo cogieron y estando detenido lo deportaron. Y pues aquí llegó una deportación y lo soltaron inmediatamente. Entonces, como Ecuador, como celoso, no quiso dar información a las autoridades colombianas y pues fue la causa de que lo soltaran. Y lo mismo está pasando con algunas inquietudes que veo con Venezuela. Esa es como mi aportación de lo que llevo del trabajo sobre el De tema que voy investigación. es que me estoy Muchas enfocando en gracias, el trabajo. Gustavo. A lo que me refieres, para mí serían los factores criminógenos que influyeron en la conducta de este asesino en serie hasta el momento, serían exógenos. Entonces, por ahí, pues, es un avance que tú llevas, hay que seguir trabajando para que puedas determinar qué tipo de factores, influyeron. Muchas gracias por tu aportación, Gustavo. Muchas gracias, maestra. Maestra, buenas noches, con Paula Forero. Buenas noches, Paula. Maestra, qué pena, pues yo tengo mala recepción, pero voy a tratar de hablar un poquito de De mi tu avance. personaje en este caso, sí, de mi avance de investigación. Muy bien, Pau, En adelante. este caso tengo al señor Freddy Armando Valencia, Ajá. conocido como el monstruo de Monserrate o el Ujú. asesino de los cerros, porque pues era el lugar donde él Cometió los crímenes. prácticamente cometía sus crímenes. Sí, ajá. Ujú. Bueno, yo tengo por acá bueno, te voy como contando pues la historia. Más o menos a él entre los años 2002 y 2015 se le pueden comprobar de 8 a 9 asesinatos comprobados, pero pues él en sus confesiones dice que ha matado a más de 100 mujeres, según su propio Válgame. relato. Entonces lo que hacía el personaje atraía a las víctimas y ejecutaba el tema de la agresión sexual, el estrangulamiento y ocultaba los cuerpos. Freddy se le diagnosticó un trastorno de personalidad antisocial. Dentro de las pruebas fue la misma confesión de él, las exhumaciones y los peritajes forenses. Em, ¿Qué se detalló dentro de los actos de él? Según los propios relatos del señor Freddy, decía que él practicaba también necrofilia con los cadáveres, que los enterraba y después iba y los desenterraba y cometía otra vez sus crímenes. O sea, Mm, volví a abusar de confesó ellos que totalmente. volvía a abusar de los cadáveres, sí, señora. Ok. Y lo otro era que él las enterraba tan bien que fue muy difícil encontrar. Él confesó 100, pero solamente pudieron encontrar 9 cuerpos en los cerros de Monserrate. Que los Y nunca escondía dijo tanto, los dónde enterraba dejó a los tan bien que demás, era nunca colaboró con muy esa difícil. información. Monserrate, perdón, maestra, Nunca aportó esa información de dónde se ma- encontraban los demás cuerpos. pues los que lograron encontrar, digamos, fueron solamente esos nueve que con las pistas y con el tema todo de peritaje forense lograron encontrar. Pero pues el resto no, de las 100 mujeres que él asegura haber matado en promedio, ¿sí? Entre ellas menores de edad. Esto ocurrió en Bogotá, en un cerro que se llama Monserrate. Digamos, en este caso es como uno de los asesinos seriales eh, para la época como más famosos.
En ¿Mm? octubre del 2020 fue absuelto del cargo de acceso carnal violento y el juez determinó que la fiscalía entró en contradicciones con la acusación previa, ya que solo no pudo determinar que haya violado a sus víctimas antes de matarlas, sino que durante el juicio se había alegado justamente que el motivo para matarla era no poder tener relaciones sexuales con ellas. O sea, el caso me pareció pues eh, súper interesante. Estoy terminando de hacer como la investigación. A él se le sentenció a 36 años. ¿Por qué? Porque era muy complejo el tema de probar la muerte de las víctimas, del número que él confesaba, el tema psiquiátrico y forense y pues el tema de las apelaciones. Mm, ¿Qué más puedo? Bueno, el modus operandi que se decía de Freddy Valencia era que atraía a las mujeres en situación de calle, las agredía sexualmente y las estrangulaba y ocultaba los cuerpos. Después de que los ocultaba, los enterraba, iba y los desenterraba y las abusaba nuevamente. Eh, Qué bárbaro. Motivaciones que la persona decía que él quería tener poder, control y gratificación sexual con patrones ritualistas y depredatorios. Pues me parece, aunque el diagnóstico de él fue antisocial, pues yo creo que de fondo también deben haber otros diagnósticos Factores, del sí, tema de claro, eso personalidad. era lo Sí, que te iba a decir. ujú. Están muy Porque pues uno interesantes no piensa, sí señora. todos los Y datos pues que ahí me voy has a esta. aportado. Ujú. Y si se van más a fondo investigando más, van a ver que de cada asesino, perdón, delincuente en serie, sí van a encontrar factores endógenos porque tienen sus particularidades de por qué actúan así. Entonces, pues muchas gracias a todos por sus aportaciones. Son excelentes sus trabajos de investigación y muy interesantes. Me da gusto también que no se repitan los mismos delincuentes en serie. No sé si por ahí lo hayan platicado para no coincidir, pero me parece perfecto que cada uno haya elegido algún distinto. Licenciada con Dayania Mezquita, yo ando también adelantando el trabajo, todavía no se lo he enviado, la investigación. Ahí envié al grupo un video sobre mi investigación. Esto, yo creo que ya una compañera lo tiene, pues porque pues realmente este fue un monstruo en el tema de que violaba y mataba a los niños. Entonces, pues para nosotros en Colombia es como demasiado, em, o sea, creo que hasta los más pequeñitos, hasta los más Conocen el adultos, todo tema. el mundo conocen el tema, exactamente. Entonces, creo que escuché que una compañera ya lo tenía, pero pues yo también lo repetí, pero pues lógico, mi concepto pues va a ser de Va a pronto, ser voy a distinto, sí, ya no se diferente. preocupen. Ajá. Exacto. Y ahí, sin embargo, mandé un video al grupo sobre el personaje que estoy investigando, pues para, no sé si lo podamos ver. Sí, Eh, a ahí, ver, ahí yo lo envié al déjame ver grupo. si puedo abrir WhatsApp para Sí, compartir señor. pantalla Sí, y señora. lo. Entonces, eso es como un poco el adelanto de lo que estoy haciendo. Pues ya, si Dios quiere, mañana envío ya todo por escrito. Muy bien, muchas gracias, Dayani. Inclusive esto, su merced, aquí ya si quiere se lo envío me recuerda, doctora Maldonado, ¿cierto? Sí, es correcto. Ah, mire, Pero creo ya ahí está el trabajo, ya lo envié a su WhatsApp, pues porque no lo había podido mandar, pero ya lo estaba terminando para no quedar como con la deuda, ¿sí? Ahí ya lo envié a su WhatsApp. gracias. A ver, vamos a poner. Y ahí está el video, en el WhatsApp del grupo de licenciatura. Ajá.
¿Sí pueden visualizar todos? Sí, maestra. Sí, Ok, bueno, entonces voy a subir volumen para que lo podamos ver. el garabito. Ya no los había compartido la licenciada. Secuestraba niños de entre 6 y 16 años de edad, siempre de escasos recursos. Los violaba, torturaba y asesinaba de manera salvaje. Analizar el caso del colombiano Luis Alfredo Garavito Cubillos, también conocido como la bestia de Génova, puede resultar impactante, indignante e indigesto. Más allá de los fríos números, que lo catapultan como uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia, resulta imposible no estremecerse con las declaraciones de los padres de las víctimas. Muchos de ellos aún tienen la esperanza de encontrar a sus hijos con vida, pues algunos cuerpos no han sido hallados por las autoridades. Pero la ilusión de estos angustiados padres se ve cada vez más debilitada, porque si bien Garavito confesó 140 asesinatos cuando fue detenido en 1999, una vez tras las rejas reconoció que la cantidad de víctimas eran más de 200. Resulta evidente que la gran mayoría de estos chicos desaparecidos cayeron en las manos del monstruo, y sus huesos aún deben estar escondidos en algún lugar de las indómitas selvas de Colombia. El daño que produjo Garavito a la sociedad es incalculable. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en Génova, Colombia, el 25 de enero de 1957, siendo el mayor de 7 hermanos. Génova, departamento de Quindío, es una región que desde principios del siglo XX se ha visto afectada por diversas guerras civiles y todo tipo de violencia. La Guerra de los Mil Días, la de los 30 años, la guerra bipartidista de los 50 años, además de la confrontación entre la FARC y el Estado colombiano. Como si esto fuera poco, la actividad criminal de distintos cárteles de droga, como el cártel de Medellín liderado por Pablo Escobar o el cártel de Cali, han aportado aún más inestabilidad política y social. Con una población profundamente católica y machista debido al contexto, en muchas familias prevalecía la violencia de género e intrafamiliar. El padre de Garavito era un alcohólico y abusador que golpeaba a toda su familia con un cinturón. En casa, todos le temían y se escondían bajo las camas cuando llegaba ebrio de madrugada. Garavito y su familia tuvieron que mudarse a Ceilán, al norte del departamento del Valle del Cauca, debido a que la región ya no era segura. Varios conflictos internos entre la guerrilla y el ejército colombiano transformaron el lugar en un verdadero campo de batalla y varias familias habían sido masacradas. En el colegio, Garavito era un chico tímido e introvertido, aunque podía encolerizarse en cualquier momento y volverse agresivo. No tenía muchos amigos, pues solía ser el blanco de las burlas de sus otros compañeros, que lo molestaban por llevar gafas y por su apellido, apodándolo Garabato. Al mismo tiempo, las discusiones familiares continuaban. El padre de Garavito humillaba y golpeaba constantemente a su esposa. Incluso en cierta ocasión, la atacó con un cuchillo. Luis Alfredo Garavito tiene algunos recuerdos confusos de su infancia. Recuerda que en una ocasión, su padre lo estaba bañando y tocó sus partes íntimas. Sin embargo, no cree haber sido abusado sexualmente por él, aunque este episodio le quedó grabado para siempre. Lamentablemente, la vida de Garavito se vería marcada por las desgracias. Cuando tenía 12 años de edad, un amigo de su padre comienza a abusar sexualmente de él de forma sistemática. Lo ataba, violaba y torturaba con una vela. Incluso lo mordía en las nalgas y el pene mientras se masturbaba. Aquellos abusos se prolongarían durante casi 2 años hasta que la familia se mudó a Trujillo. Nunca se atrevió a contarle a su padre, porque estaba seguro de que no le creería, por lo que guardó ese amargo secreto durante décadas. Pero las cosas en Trujillo no mejorarían. Esta vez sería abusado por el sacerdote del pueblo, que era un pederasta consumado. Años más tarde, confesaría en una entrevista que lo mandó a matar con un sicario cuando tenía poco más de 20 años.
La confusión sexual de Garavito se agravaba día a día. Comenzó a sentir atracción hacia adolescentes y niños pequeños, y lo que es peor, hacia sus propios hermanos. En una confesión, dijo que en cierto momento desnudó a todos sus hermanos y hermanas siendo pequeños y los acarició. Los padres nunca se dieron cuenta y los hermanos, con los años, no recordaron el episodio. Sin embargo, es conocido el hecho de que los pederastas suavizan los relatos de sus abusos. A la edad de 15 años, Garavito intenta abusar de un menor en una estación de trenes, pero es descubierto por uno de los guardias de la Defensa Civil y apresado, para posteriormente ser puesto en libertad. El padre de Garavito, indignado, lo echó de la casa y el joven no regresaría nunca más. Había intentado mantener relaciones heterosexuales a lo largo de su vida, e incluso tuvo un par de novias, pero no conseguía mantener una erección. Los menores de edad eran lo único que lo estimulaba. Contando con 18 años, Luis Alfredo Garavito ya era un alcohólico, aunque trató de ganarse la vida honradamente. Se mudó a Armenia, trabajó en una panadería, acudía a la iglesia y alquiló una habitación. Incluso asistía a Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, después de cada reunión, iba a los bares a emborracharse para luego comprar los favores sexuales de menores de edad en los parques aledaños durante la noche. Esa doble vida lo tenía exhausto. Asistía a misa y se golpeaba el pecho frente a la imagen de Cristo, llorando por sus pecados, mientras su alcoholismo seguía acrecentándose. En lo cotidiano, Garavito era un sujeto de trato difícil. Odiaba que sus jefes lo mandaran o reprendieran y podía volverse muy violento e incluso golpearlos si se sentía menospreciado. Perdió un par de empleos por su conflictivo comportamiento y por llegar borracho a sus labores. Era un buscapleitos de pésimo carácter que incluso gruñía cuando se enojaba. A los 23 años, Garavito solicita ayuda psiquiátrica y se le diagnosticó un cuadro de depresión reactiva. Por aquel entonces, manifestó que había intentado suicidarse y que sentía que su vida no valía nada. Sin embargo, no mencionó nada acerca de su atracción hacia los menores de edad. A finales de 1980, Garavito comienza a raptar niños para abusar sexualmente de ellos. Pero no solo eso, sino que también comienza a torturarlos. Con cuchillas de afeitar, velas y encendedores, descubre que su placer aumenta cada vez que hace sufrir a sus víctimas. Los muerde en los genitales, les quema las nalgas y los golpea, para luego violarlos y dejarlos en libertad. En una libreta azul, anotaba todos los nombres de los niños a los cuales violó. Al parecer, Garavito se debatía entre el placer que estos ataques le producían y un intenso arrepentimiento. Leía la Biblia en voz alta, de forma obsesiva, y anotaba los salmos que él creía le podían otorgar algo de paz. Lloraba por cometer aquellos atroces actos, pero luego salía de casa y volvía a atacar. Posiblemente movido por este arrepentimiento, a la edad de 27 años Garavito se interna en una clínica psiquiátrica, en donde estuvo poco más de un mes. Seguía asegurando que su problema era el alcoholismo y la depresión, pero evitaba referirse a su torcida vida sexual. Al mismo tiempo, continuaba violando y torturando niños. Entre 1980 y 1992, sus víctimas sumarían un total de 200, y eso que aún no había empezado a asesinar. En Jamundí, el año 1992, Garavito bebía una cerveza cerca de un parque y se fijó en un menor que jugaba tranquilamente por el sector. Compró una cajetilla de cigarrillos, una cuerda, un cuchillo y una botella de brandy barato. Se acercó al niño y le ofreció dinero para que lo acompañara hasta un lugar despoblado. Una vez allí, procedió a torturarlo y violarlo. Sin embargo, en esta ocasión, dice haber recordado todos los abusos de los que fue víctima y sintió un profundo odio que lo impulsó a apuñalar al menor hasta la muerte para luego marcharse del lugar. Aquel sería su primer asesinato, el inicio de una espiral sin retorno. Garavito solía buscar a sus víctimas en plazas
paraderos de autobús y mercados, en donde estos chicos mendigaban o trabajaban. Les ofrecía dinero o algún trabajo esporádico para guiarlos a fincas apartadas o cañaduzales, en donde los amenazaba con un machete o un cuchillo, los amarraba y los obligaba a caminar en círculos hasta que se cansaran, mientras les decía que los iba a matar. En un comienzo, los asesinaba durante el sexo de una certera estocada en el corazón. Posteriormente, descubrió que sentía más placer ejerciendo aún más daño, por lo que comenzó a apuñalar a los menores en las manos, glúteos y a la altura de los riñones con el fin de provocarles dolor, pero evitando que murieran desangrados. Finalmente, los degollaba mientras los violaba, los decapitaba con un machete y les amputaba los genitales, los cuales dejaba dentro de sus bocas. Durante estas orgías asesinas, fumaba de forma compulsiva y se bebía una botella completa de brandy. Para 1993, los ataques de Garavito se volvían aún más sangrientos si cabe. Comenzó a abrirles el abdomen mientras estaban vivos. Era un corte extenso, lo suficientemente grande para expulsar sus intestinos, pero no para matarlos de inmediato. Pocas de sus víctimas salieron con vida. De hecho, a algunos, tras violarlos, los liberó no sin antes amputarles el dedo pulgar. Esto lo hizo con 8 niños, pero no volvió a repetirlo, pues se dio cuenta que era demasiado peligroso para él. Lo mejor era no dejar testigos de sus atroces actos. Los asesinatos eran cada vez más brutales y comenzó a realizar ritos satánicos con los cadáveres. Según sus propias palabras, quería hacer un pacto con el diablo para obtener dinero, e incluso se compró una tabla Ouija para aquellos fines. Atrás había quedado su interés por la Biblia y el cristianismo. Se estaba entregando a su verdadera naturaleza. En 1994, la desaparición de niños y adolescentes en Génova, Pereira, Jamundí y otros sectores aledaños comenzó a preocupar a las autoridades. Cientos de padres desesperados pedían ayuda a gritos a la policía porque sus hijos no aparecían. Poco a poco, los restos de varios menores fueron encontrados en sectores poco transitados y con señales de haber sido cruelmente torturados hasta la muerte. Las primeras investigaciones no arrojaron mayores resultados. De hecho, ignoraban que todos estos casos estuviesen relacionados. Sin embargo, en 1998, el descubrimiento en Pereira de 13 cadáveres de menores de edad en un solo sitio comenzó a alertar a la policía de que era algo mucho más serio de lo que se imaginaban. 5 días más tarde, en Villa Marsella, el hallazgo de otros 13 cuerpos despertó el terror y la indignación en la población. El impacto fue tal que Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo y la ONU enviaron misiones para seguir el caso. La mayoría de los cadáveres encontrados eran simples restos óseos. El clima húmedo y caluroso, además de la presencia de distintos animales e insectos, impedían que los cuerpos se mantuvieran por mucho tiempo. El espeso follaje, por otro lado, hacía que las búsquedas fueran muchas veces infructuosas. En un principio, se barajó la posibilidad de que todos estos asesinatos fueran parte de diversos rituales satánicos cometidos por varios sujetos. Se pensó que podían ser venganzas entre sicarios adolescentes relacionados con los cárteles de droga, pero algunos de los menores eran demasiado jóvenes. Se insinuó incluso que se podría tratar de una red de tráfico de órganos, pero no se podía explicar el ensañamiento que mostraban los cadáveres. Durante el año 1998, los investigadores comenzaron a atar cabos y descubrieron que los asesinatos de menores se repetían en Meta, Cundinamarca, Antioquía, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Huila, Caquetá y Nariño. A la fecha, se contaba casi un centenar de casos. A la policía le parecía demasiada la cantidad de cuerpos para que se tratara de un solo asesino. Sin embargo, las pruebas se empezaron a acumular poco a poco. Aldemar Durán, un curtido detective miembro del Departamento de Homicidios de la Fiscalía, se obsesionó con resolver el caso. Él, junto al director de la CTI de Armenia, Álvaro Vivas,
estaban ya seguros de que se enfrentaban a un escurridizo asesino en serie y no dudaron en solicitar ayuda al FBI para adquirir documentos asociados al estudio sobre este tipo de criminales, con el fin de detener al que tenía en vilo a toda Colombia. Las similitudes en los diversos casos comenzaron a resultar evidentes. Todos los cadáveres fueron encontrados en lugares apartados, con una soga al cuello y parecían haber sido torturados durante horas o incluso días. Todas las escenas de los crímenes estaban plagadas de colillas de cigarrillo, además de botellas de brandy de una marca en particular, aperitivo del corte. En medio de las investigaciones, una funcionaria de Armenia mencionó a los investigadores del CTI una orden de captura emitida 3 años atrás para un tal Luis Alfredo Garavito Cubillos por la violación y asesinato de un menor. El cuerpo había sido decapitado y la cabeza se encontraba con el pene cercenado dentro de la boca. No había pruebas contundentes de su culpabilidad, pero su nombre pasó a engrosar la lista de posibles sospechosos que de momento eran más de 1000. En Palmira, el 3 de febrero de 1999, y tras asesinar a un menor de edad, Garavito se queda dormido en los matorrales junto al cadáver. Uno de sus cigarrillos inició un gran incendio, del cual salió con vida de milagro. Aún así, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en su brazo izquierdo, una pierna y parte de la espalda. Viajó durante 6 horas hasta una farmacia de Pereira, en donde fue tratado por las heridas. Poco después, se tomaría una fotografía en donde sale sonriente, como si nada le importara. Sin embargo, aquel evento sería determinante para la investigación y su posterior detención. Tras el incendio, el cadáver del chico asesinado por Garavito fue hallado en medio de las cenizas. 2 detectives barrieron la zona y se toparon con varias evidencias, muchas más de las que podían imaginarse. Nuevamente encontraron botellas de brandy en el lugar, pero no solo eso, también un par de lentes y unos zapatos. Para los investigadores resultaba evidente que el asesino había huido del lugar, sorprendido por las llamas. Es más, supusieron que si se había ido con tanta prisa como para dejar sus zapatos y sus lentes, era probable que hubiese sufrido algunas quemaduras. Los lentes y los zapatos fueron analizados por los investigadores forenses y arrojaron interesantes resultados. Uno de los zapatos tenía un desgaste inusual en el tacón derecho, el cual indicaba que pisaba y rotaba ese pie como si cojeara. Garavito, años antes, se había quebrado una pierna cuando huía después de haber sido descubierto abusando de un menor. Aquella fractura le producía la cojera. Los puntos de apoyo en ambos calzados demostraban que el pie del sujeto era más pequeño al número correspondiente, lo que llevó a los especialistas a calcular su altura entre 1,63 m y 1,67 m de estatura. Por otro lado, los lentes revelaban una afección que se acentúa con los años, por lo que se podía concluir que el dueño de los anteojos tenía entre 40 y 45 años de edad. Con todos estos antecedentes, la Fiscalía decidió desarchivar todos los casos de pedófilos registrados en Colombia durante los últimos 10 años, que resultaron ser más de 5.200. Luego, descartaron todos los que involucraban a niñas, y la cifra bajó a casi 1.600. El siguiente filtro desestimaba a todos los agresores menores de 42 años, y la lista de sospechosos se redujo a 95. De esos 95 sospechosos, 45 medían entre 1,63 m y 1,67 m de estatura. Finalmente, compararon los lugares de los ataques registrados por estos sospechosos y los de los hallazgos de la mayoría de los cuerpos. 25 nombres quedaron registrados, entre ellos el de Luis Alfredo Garavito Cubillos. Aldemar Durán recordó un crimen registrado en Tunja el año 1996 y que presentaba características similares a los casos que estaba investigando. Al revisar los informes, descubrió que un sujeto fue detenido tras el asesinato de Ronald Delgado, de 12 años de edad. Varias personas lo habían visto en compañía del chico antes de que éste desapareciera, pero el hombre fue dejado en libertad por falta de pruebas. Su nombre
era Luis Alfredo Garavito Cubillos. Pero para sorpresa de todos, el 16 de diciembre de 1998, la Fiscalía de Pereira anunciaba que había atrapado al sospechoso principal de todos los asesinatos. El nombre del sujeto era Pedro Pablo Ramírez García. Pedro Ramírez tenía antecedentes de abuso de menores desde el año 1980. Cojeaba de la pierna derecha, medía 1,65 m de estatura y vendía miel en las calles de Pereira en las mismas botellas de licor encontradas en las escenas de los crímenes. Como si fuese poco, un menor de edad lo reconoció como el hombre que abusó sexualmente de él y fue a parar tras las rejas. Mientras se reunían las pruebas para inculpar a Ramírez de docenas de asesinatos, éste aseguraba que era inocente de todos los cargos. El detective Aldemar Durán tampoco creía que se tratara del hombre que buscaban. Durante este periodo, 4 niños más fueron asesinados en Bogotá con las mismas características de los otros crímenes. La fiscalía se dio cuenta de que se había cometido un grave error. El detective Durán decidió seguir tras la huella de su propio socio, Luis Alfredo Garavito. Pudo dar con la casa de una de sus hace unos pocos días atrás y que le dejó a cuidar una bolsa que pidió no tocar. En ella se encontraron varios recortes de prensa sobre los crímenes de niños que tenían consternada a toda Colombia. También se encontró la boleta de un depósito a una mujer de nombre Graciela Zabaleta, que había sido una exnovia de Garavito. Los investigadores decidieron visitarla y encontraron más recortes de periódicos que el sospechoso había dejado en una maleta, además de fotografías familiares, Biblias, libros sobre medicina alternativa, religión, esoterismo y satanismo. También un par de cuchillos, sogas y lubricantes, además de boletas de viaje que coincidían con los lugares en donde se estaban cometiendo los crímenes. El 22 de abril de 1999, en la ciudad de Villavicencio, la policía recibió el llamado de una dependiente de un almacén que reportó la presencia de un niño semidesnudo que aseguraba haber escapado de un hombre que intentó violarlo. Cuando los agentes llegaron, se encontraron con John Sabogal, un niño que vendía billetes de lotería. Según sus palabras, el hombre lo había engañado para llevarlo a un lugar baldío e intentó abusar de él. Justo en ese momento, un chatarrero que se encontraba tendido en la hierba escuchó los gritos y comenzó a lanzarle piedras al agresor. El chico, al verse socorrido, corrió hacia el extraño y ambos huyeron del atacante que los perseguía con un cuchillo. En cierto punto, el hombre dejó de seguirlos ante la posibilidad de ser visto. Durante varias horas, la policía recorrió los alrededores, pero no pudieron dar con el sospechoso. Ya eran cerca de las 9 de la noche y mientras llevaban al pequeño John Sabogal a dar la declaración en el departamento de policía, se toparon con un sujeto que caminaba delante del vehículo, rengueando. El chico lo reconoció de inmediato como el hombre que había intentado violarlo. Los agentes lo detuvieron sin que éste mostrara mayor resistencia. Se identificó como Bonifacio Morera Liscano. Los investigadores notaron que Bonifacio Morera, de 42 años, presentaba grandes quemaduras en un costado de su cuerpo, cojeaba de la pierna derecha y usaba gafas. Además, medía 1,67 m de estatura. Al comparar las fotos del sospechoso con las de Luis Alfredo Garavito, el hombre que el detective Durán estaba persiguiendo, comprobaron que se trataba de la misma persona. La fiscalía tenía a su hombre. Solo necesitaban ordenar todas las pruebas y acusarlo de forma contundente. El 28 de octubre de 1999, en Villavicencio, la fiscal octava de Armenia presentó un folio con 118 casos de niños asesinados. Hasta ese momento, Garavito ignoraba que la policía conocía su verdadera identidad y aún lo llamaban Bonifacio Morera dentro de la cárcel. Pero cuando se le dio a conocer que sabían que su nombre real era Luis Alfredo Garavito Cubillos y que estaba siendo sindicado por 118 asesinatos, este quedó sorprendido. En un principio no quiso reconocer ningún crimen, pero Aldemar Durán,
El detective que le venía siguiendo la pista durante casi 2 años decidió conversar con él. Tras unos cuantos minutos, Garavito pidió permiso para rezar, se arrodilló en un rincón de la sala y volvió a sentarse junto al detective. Luego se quebró, lloró amargamente y confesó: yo les quiero pedir perdón por todo lo que hice y voy a confesar. Sí, yo los maté, y no solo eso, maté a otros más. Garavito confesó un total de 142 asesinatos, los cuales llevaba registrados en una libreta, con varias rayas. También tenía un calendario en donde iba anotando las fechas y nombres de sus víctimas. Entregó información sobre el paradero de varios cuerpos que aún no habían sido encontrados, demostrando una memoria fotográfica excelente. De hecho, ni siquiera era necesario que asistiera a las escenas, pues recordaba todos los detalles con una claridad asombrosa. Criminólogos e investigadores de todos los países quedaron atónitos ante la historia de Luis Alfredo Garavito, el monstruo de Génova. Se trataba de uno de los más grandes asesinos seriales de la historia, y la cantidad de crímenes seguía ascendiendo. En un principio, se le acusó de 118 asesinatos. Luego, él mismo confesaría que fueron 142. La cifra volvió a subir cuando se oficializó su causa, a un total de 162, de los cuales 138 fueron judicializados. Posteriormente, se contabilizaron 192. El mismo Garavito llegaría a confesar en entrevistas posteriores que cometió más de 200 asesinatos en un periodo de 6 años y medio. Sus atroces crímenes no solo abarcaron las distintas ciudades de Colombia, sino que también cometió otros asesinatos en Ecuador y Venezuela. Tenía un estilo de vida nómade, por lo que viajaba constantemente de un lugar a otro. Esto le permitía eludir a la policía fácilmente. Garavito era un criminal astuto y camaleónico, que se disfrazaba de distintos personajes para engañar a los niños que raptaba y asesinaba. Así, en algunos pueblos, podía presentarse como un cura, un mendigo, un lisiado o incluso como un brujo. También inventaba organizaciones benéficas y adulteraba papeles para conseguir algo de dinero. Se ganaba la vida embaucando a las personas más humildes e ignorantes. Tenía múltiples apodos. Entre ellos se cuentan el monje, el cura, el loco, el brujo, Tribilín, Conflicto, Bonifacio Morera Liscano y Alfredo Salazar. Los últimos asesinatos cometidos por Garavito demostraron que su sadismo seguía en aumento. Luego de atar a los menores, los quemaba con cigarrillos y les pateaba el estómago, el pecho, la cara y la espalda. Propinaba puñetazos en los riñones y costillas hasta rompérselas. Cogía un machete, un cuchillo o un destornillador con el fin de desmembrarle los dedos de las manos, los ojos y las orejas. Finalmente, y mientras los violaba, los degollaba para luego realizar el rito de la decapitación y la amputación de los genitales. Incluso llegó a cortarles el pulgar del pie derecho a varias de sus víctimas, pues había escuchado en una conversación de bar que al asesinar a una persona traía buena suerte. Posteriormente, hacía una marca en una libreta por cada niño que mataba, además de guardar ciertos trofeos, como todo asesino serial. Fotografías del carnet del colegio o la ropa interior de algunas de sus víctimas fueron halladas entre las pertenencias del homicida. Los especialistas llegaron a la conclusión de que se trataba de un asesino en serie organizado, de personalidad psicópata, sádica y tremendamente manipuladora. La sociedad colombiana estaba impactada ante tanto horror. El único respiro que había era el saber que el asesino estaba tras las rejas. ¿Pero por cuánto tiempo? Luis Alfredo Garavito Cubillos fue sometido al antiguo sistema de leyes colombiano. Las condenas sumaron un total de 1853 años de presidio, pero la llamada unificación de penas dicta que cuando un reo está condenado por múltiples procesos, estos no son acumulables y solo se le condena por el delito más grave. Así, Garavito fue condenado a 40 años de cárcel. Sin embargo, debido a que colaboró con la justicia y pidió juicio anticipado,
accedió a múltiples beneficios, entre ellos el conseguir una rebaja de casi la mitad de su pena por trabajo y estudio, además de buen comportamiento. Bajo estas condiciones, podría salir en libertad en el año 2023, con 68 años de edad. Actualmente, Luis Alfredo Garavito Cubillos se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Valledupar, una de las cárceles más seguras de Colombia. Dado que es un asesino serial y abusador de menores, se encuentra aislado de la población carcelaria, que de tenerlo a mano lo asesinarían en cuestión de segundos. Durante su estancia en la cárcel, se ha enfocado en la lectura de forma compulsiva. Se adaptó un viejo almacén para que Garavito viva en él, algo que por lo demás le ha traído varios beneficios. Cuenta con mucho más espacio y luz que todos los internos de la cárcel. Tiene acceso a un teléfono hasta 4 horas al día y tiene permiso para pasear por algunas áreas verdes del recinto, aunque siempre acompañado por un guardia. Los únicos que lo visitaron en un comienzo fueron los evangélicos de la prisión, con los cuales comenzó a participar en ceremonias religiosas y se entregó al bautismo. Posteriormente, varios periodistas intentaron entrevistarlo, pero siempre se negó o bien pidió elevadas sumas de dinero para acceder a ellas. Durante los últimos años, sin embargo, concedió 2 entrevistas televisadas. La primera fue en el 2008, a Especial Espirri, presentada por el periodista Guillermo Prieto, en donde desveló varios detalles de sus crímenes, aunque principalmente se refirió a su rehabilitación y a cómo se sentía preparado para dejar la cárcel y convertirse en congresista de la República para abogar por los derechos de los niños. Con el mismo desparpajo, se llega a comparar con personajes históricos como Hitler, Borges o Gandhi. También reveló que en algún momento quiso ser sacerdote. El controversial documental llamado En las manos de Dios causó gran polémica en Colombia. Muchos quedaron impactados por su crudeza, mientras que otros acusaron a la producción de amarillismo. La segunda entrevista sería para el programa Tabú de John Sistiaga en el año 2016. En ella, el presentador reconoce haberse sorprendido por la apariencia de Garavito. Los ojos verdes e intensos del asesino parecían robarle la energía según sus propias palabras. También se sorprendió al darse cuenta que en su celda, Garavito tenía nombres y recortes de las personas que admiraba, desde Hitler y Pinochet, pasando por Borges, la Madre Teresa y Diana de Gales. Al terminar la entrevista, se sintió tan asqueado que solo quería lavarse las manos y salir de allí para no volver nunca más. En ambas entrevistas, Garavito insistió en que ya no era un peligro para la sociedad y que estaba curado. Evitaba constantemente referirse a sus crímenes con las palabras de asesinato. Prefería describirlas como una serie de conductas que infringen las normas penales y morales, como si esta frase le bajara el perfil a sus horrendos actos. Al explicar la motivación de sus crímenes, es bastante ambiguo. Asegura que fue poseído por el diablo y que escuchaba voces que lo obligaban a matar. Al mismo tiempo, acepta que sentía cierto placer al torturar y asesinar niños, aunque siempre negó haberlos violado. Sin embargo, las pocas víctimas que sobrevivieron a sus ataques aseguran que abusó de ellos sexualmente en repetidas ocasiones. Algunas de las confesiones más intrigantes de Garavito fueron el hecho de que estaba decidido en convertirse en un asesino de masas. Estaba planeando cometer un acto criminal masivo y de no haber sido detenido, seguramente lo hubiese hecho. También dejó en claro que no solo mató a niños, sino también a varios adultos, algo que no se sabía hasta la entrevista cedida en el año 2016. Luis Alfredo Garavito asegura estar rehabilitado a día de hoy. Supuestamente, la religión le ha ayudado a entender el dolor que ha ocasionado y se siente completamente arrepentido. Al mismo tiempo, y con un descaro increíble, dice que puede ayudar a las autoridades a encontrar más cuerpos que aún están desaparecidos, siempre y cuando él obtenga algún tipo de beneficio. Los estudios realizados sobre Garavito son concluyentes. Es un psicópata sin empatía, que no se arrepiente de sus crímenes,
con una autoestima distorsionada, narcisista, egocéntrico, sádico, manipulador, mentiroso, impulsivo y calculador. No es exagerado decir que Garavito es uno de los asesinos seriales más peligrosos que ha concebido la humanidad. A la fecha, muchas personas están preocupadas por el hecho de que Garavito pueda salir en libertad en el año 2023. Se han promulgado varias leyes que aseguran la condena de por lo menos 40 años de cárcel a otros asesinos de este mismo calibre, pero la ley colombiana no es retroactiva y Garavito ya tiene una sentencia. Es muy posible que quede libre, aunque según algunas fuentes ya no está tan entusiasmado con la idea de dejar la cárcel. Miles de personas lo quieren muerto y seguramente va a ser asesinado apenas ponga un pie en la calle. Por otro lado, hace tiempo que la Fiscalía está intentando levantar más procesos en su contra para que no pueda salir en libertad. Hablar del daño que Garavito ha provocado a la sociedad colombiana resulta simplemente inabarcable. Después de casi 20 años, varios padres que aún no han encontrado a sus hijos esperan hallar sus restos para darles sepultura. Por otro lado, aún hay varias cajas con los huesos de niños que no han podido ser identificados. Resulta triste saber que quizá estos chicos nunca tuvieron un hogar ni una familia y han quedado en el olvido. Este hombre sería otro damnificado. En Bogotá conmovió a la opinión pública. El sospechoso del crimen, el cual fue reconocido por la madre de una de las víctimas, era un sujeto llamado Milton García Tinoco. La policía llegó incluso a poner precio a su cabeza. García Tinoco, sin embargo, se entregó voluntariamente cuando toda Colombia estaba tras su búsqueda. Se presentó ante la fiscalía y aseguró ser inocente, pero hicieron oídos sordos y lo enviaron a la cárcel, en donde fue atacado por los gendarmes y otros reclusos que querían descuartizarlo vivo. Durante aproximadamente un año, García Tinoco durmió en una celda anegada de agua, en donde no lo dejaban dormir y apenas le daban los alimentos, mientras los reos de celdas aledañas lo arponeaban con lanzas hechas con madera y cuchillos. Después de varios exámenes, a mediados de 1994, se llegó a la conclusión de que el acusado era inocente de los cargos y fue dejado en libertad tras un año de torturas y vejaciones. Pero en febrero del año 2002, la pesadilla se volvería a repetir. El juzgado 48 penal del circuito de Bogotá lo condenaba a 50 años por los crímenes de los 4 menores y se le dio orden de captura. Nuevamente, Milton García Tinoco fue puesto tras las rejas, esta vez en la cárcel de Valledupar, en donde se encontraba recluido Luis Alfredo Garavito. Desde el primer día, García Tinoco estuvo a punto de ser asesinado. Desde los compañeros de celda hasta los guardias querían verlo muerto. La salud mental del hombre estaba al límite, hasta que recibió un extraño papel de parte de Garavito, en el cual le confesaba que él había sido el asesino de los 4 menores en Bogotá. Ambos hombres se toparon en una terapia a la cual debían asistir algunos reos, y Garavito se arrodilló ante García Tinoco para pedirle perdón. Tras un par de días, García Tinoco intentó apuñalar a Garavito. En vista de la tensión que produjo aquel conflicto, las autoridades decidieron revisar el caso y Garavito aceptó los 4 cargos de asesinato. Milton García Tinoco por fin saldría en libertad, aunque con las graves secuelas de una enfermedad mental desarrollada tras las rejas. En un reportaje realizado por el programa Testigo Directo, se da cuenta del actual estado mental de Milton García Tinoco. El hombre, que desarrolló una esquizofrenia, vive actualmente en la miseria, a la espera de algún tipo de indemnización que aún no llega por parte del Estado colombiano. Así, viviendo en una pequeña pieza y pasando varias noches durmiendo bajo un puente, su vida se apaga lentamente en el anonimato como una víctima más del monstruo de Génova. Si este video te gustó,
Dale like, comenta y suscríbete al canal del Crimen, además de compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo mi blog sobre criminología, en donde encontrarás más de 90 casos similares. Y también ¿Cómo ven, chicos? ¿No se me durmieron? No, estoy, espero, con dolor de No, cabeza escuchar todas las atrocidades. Está No, buenísimo, ya ven maestra, que aún seguimos aquí. ya ven que yo les había dicho que a él lo capturaron o bueno, lo relacionaron con los crímenes por el tema del zapato, del calzado. ¿Sí se acuerdan que eso les había comentado en la clase pasada? sí. ¿O no lo recuerdan? Aún sigue todavía en la... No, él murió, licenciada. Sí. Él murió ya de cáncer en un ojo. La justicia divina. Maestra, ahí en el video se le miraba que el lado izquierdo tenía como una pepa negra. Ese fue el cáncer que le dio a él. Sí, pues está buenísimo esa historia de Alfredo Garavito. Bueno, aquí les voy a escribir unas definiciones para que ustedes las tengan. ¿Aún no ha subido la clase de la IA, de las que nos dio de la inteligencia artificial? No, pero lo que pasa es que esa no va a quedar porque como hagan de cuenta que esa fue con costo, Mm, entonces por eso se les pide pues que aprovechen al momento de sí, sí, la sí. clase. Ok. De aquí de este segundo del factor desencadenante les voy a dejar como tarea que me digan cuáles son esos factores desencadenantes. Licenciada, ¿Se ¿y alcanza a para ver la cuándo? pantalla Para o no? ¿Sí se está viendo o no? Sí, señora. Sí. Sí, ¿La tarea para cuándo es? ¿Para el próximo 9 de enero, que es la última clase? Sí. Ah, bueno, licenciada, muchas gracias. Listo, chicos. De esas definiciones, perdón, pueden tomarle fotos, se los mando para que las tengan.
Listo, y pues vamos a dejar la clase hasta aquí. Yo los veo entonces el 9 de enero. Les iba a preguntar si quieren que tengamos clase la próxima semana o ya nos vemos hasta el día 9. Maestra, yo Podemos, opinaría que sería bueno la otra semana al menos para ver cómo hemos avanzado en los trabajos que hemos hecho. Es como un Sí, breve, pero que cada uno haga como un breve resumen, corto, ok, de cómo les- vamos y de ok, pronto que usted para nos haga orientar, algún ¿les ajuste. parece el 29? O sea, este lunes pues 29, igual a la misma hora. sí, Perfecto, licenciada. Nos vemos entonces el lunes. sí. Ok, Muchas chicos, gracias. muchas gracias. Que tengan feliz año. Ya no tarde, nos Mm, vamos a alcanzar a ver. Ah, Pero sí, dentro de el el No, lunes lunes. el 29 no lo desea, maestra. y el 29 se los deseo. Miss, Nos vemos entonces el lunes. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. gracias. Gracias, bonita noche. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, profe. Muy buenas noches. Gracias, gracias a todos. Muy amables. Dios bendiga a todos.